Muy buenas tardes, nuestros hermanos que nos siguen de la Biblia Sion Leche y Miel. Les habla su maestro bíblico Pedro Rangel, escriba de la versión bíblica Sion Leche y Miel, que les invito a que la descarguen. Hoy vamos a tener un estudio que se llama Cordero de Dios versus Becerro de Oro. Así que bueno, les invito a que busquen en su Biblia. Vamos a buscar en el libro de Gálatas 1. En el libro de Gálatas 1 vamos a ver que el apóstol San Pablo se queda extrañado de que la iglesia esté ya enseñando cosas que él no les ha revelado. Entonces, el apóstol tenía esa condición de haber fundado esa iglesia en Galacia. Y entonces anuncia de que él no está buscando que la gente apruebe lo que les enseña o no. Aunque el deber nuestro de cada predicador es buscar como lo debería en la Biblia para saber si hay fundamento bíblico. Y ese es el problema que vamos a tener cuando aparezca el anticristo. Ahorita como se están cumpliendo las profecías, Israel está siendo atacada por Persia, por los fanáticos religiosos de los musulmanes. Esos versos terribles de interpretación religiosa que quiere la destrucción de Israel, ¿no? Entonces estamos en tiempos finales. Israel es el reloj profético. Pero hay un Israel del pueblo de Dios. El Señor continuó en Pentecostés. Y ese es el Israel que continúa y del cual nosotros debemos integrarnos. Entonces, la predicación de hoy, que es Cordero de Dios versus Becerro de Oro, yo tuve la gentileza de que me invitaran a una inauguración de una iglesia el día domingo, y pues hace mayor énfasis en saber qué estamos fundando. ¿Estamos parándonos en el fundamento que Dios aceptó, que es la Biblia, la palabra de Dios, o estamos creando otra torre de Babel para hacer el favor de llevar a la gente al cielo? Estamos creando una torre para llevarle gente de Dios salvas al cielo. Y hay que analizar qué estamos construyendo, porque no es lo mismo el Cordero de Dios versus el Becerro de Oro. El Cordero de Dios, el templo y las piedras que nosotros fabricamos como templo no deben tener herramientas y la mano del hombre. Así que hay diferencias entre lo que se le presenta a Dios y lo que Dios ordenó. Así que en el Gálatas 1 ya el apóstol Pablo se queda extrañado y él agrega de que no está agradando a los hombres. Él no viene a agradar a los hombres, sino a revelar lo que el Señor le ordenó. Entonces nosotros no tenemos seguidores. Nosotros cuando hacemos estos videos, pues hay muy poca gente que nos sigue. Y aún más si de repente los hermanos que oyen estas enseñanzas, pues no le dan el valor que requiere. Ustedes quieren seguir fundando iglesias, háganse responsables de lo que están haciendo. ¿Okay? Y eso es lo que tratamos de diferenciar para ver la responsabilidad que tenemos como pastores. En 2 de Corintios 4, en cuanto a el 4.1 dice: por lo cual Yahweh, que es bueno, nos ha permitido servirle como ministros en su altar y anunciarle las nuevas noticias sin desanimarnos. Por esto mismo renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, engañándonos nosotros mismos y a quien nos oye, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de su verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios hoy. Entonces nosotros no estamos monetizando ni buscamos seguidores. Nosotros anunciamos e interpretamos el pacto que el Señor le dio al pueblo, a la iglesia. Vamos entonces a entrar en materia. Cuando, por ejemplo, también en 1 Corintios 9, el Señor dice, así también, 1 Corintios 9, 14 y 15, dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el nuevo pacto, que vivan del ministerio. Pero yo, sin embargo, no he reclamado ese derecho, ni tampoco he escrito esto para que lo hagan conmigo, pues prefiero morir en mis necesidades antes que alguien me quite el honor al llamarme apóstol asalariado.
Nosotros no hacemos esto por riqueza, ni montamos una iglesia para enriquecernos, para buscar la manera de tener algunas entradas. El evangelio se predica de gracia lo hemos recibido y de gracia nosotros lo ofrendamos al pueblo de Dios. Nosotros, la Biblia Sion Leche y Miel es gratuita, no se cobra por descargarla ni tiene publicidad. Y estos videos que se montan en YouTube tampoco es para monetizar, sino para expresar y orientar al pueblo de Dios cómo se conforma una iglesia, cómo se conforma una congregación, tratando de agradar a aquel al cual nosotros afirmamos servir. Así que entrando en materia, por ejemplo, vamos al principio. En el principio, en el capítulo 2, el Señor tiene dos árboles. Y le dice, está el árbol de la vida y está el árbol del bien y del mal. En esa parábola, nosotros tenemos que saber si seguimos el árbol de la vida, que ¿qué es? Es la palabra de Dios. Mientras que el otro árbol es lo que a mí me parece. Entonces, cuando fundamos una iglesia, nosotros no debemos basarnos, a mí me parece, yo interpreto. Tenemos que ir al fundamento de la palabra de Dios para saber cómo lo vamos a llevar a cabo. Entonces, no es abrir torres de Babel. Dios está cansado de tantas torres de Babel, de hombres tratando de alquilar y de construir edificios para llevarle la gente al cielo, para llevar a la gente salva. No, hermano, el único que salva es Cristo y el que forma sacerdotes. Dios es todopoderoso, Él no necesita ayuda de nadie. Y la salvación no es por obras para que nadie se jacte delante de su presencia. Él quiere que todos obedezcamos lo que está escrito en la palabra de Dios. Llámese apóstol, llámese profeta, llámese maestro, llámese evangelista, llámese pastor o llámese diácono, y los que tienen dones espirituales y los que han sido llamados a la congregación, a la grey, a la iglesia, lo que llamamos hoy en día. Todos y cada uno debemos pasarnos en el fundamento, en la roca angular que el Señor estableció, que es su palabra. ¿Y quién es su palabra? Juan 1.1. Juan 1.1 aparece que Él es la palabra de Dios. Él es el árbol de la vida. El Salmo 1 dice, bienaventurados, ¿verdad?, los que no se congregan con los que se burlan de Dios, sino que en la ley de Dios medita de día y de noche, y será como un árbol frondoso, siempre corriendo aguas vivas, en el cual dará siempre fruto, y fruto agradable a aquel que nos llama. Así que Él es el principio, es la palabra. En el principio es la palabra estaba con Dios y la palabra es Dios. Así que esa palabra de Dios se hizo carne, y ese es el mensaje que nosotros anunciamos, que Cristo vino a dar este mensaje que nosotros hoy estamos reinterpretando y diciéndole a los hermanos que no se jacte de crear torres de Babilonia, torres de confusión y de interpretación bíblica, sino que todos vayamos al fundamento de la palabra de Dios, todos vayamos al Cristo, a la palabra que se hizo un hijo de hombre, y ser confirmados en que andamos en el camino de la verdad. Hay tres que dan testimonio: la Biblia, la sangre de Cristo y el fuego del Espíritu Santo. Hay congregaciones que solamente tienen Biblia, como los fariseos como Saulo, el que llamamos Pablo hoy en día. Él pertenecía a una denominación evangélica que se llamaba los escogidos de Dios, eso significa fariseo, y él predicaba Biblia según lo que a él le parecía, pero no conocía a Cristo. Cuando le dijo, ¿quién eres tú, Señor?, cuando se cayó allá, iba camino a Damasco, ¿quién eres tú, Señor? Era Yeshua, quien se le estaba presentando y revelando, y yo te escogí desde antes de la fundación del mundo para darle a conocer el pacto que había hecho con la humanidad. Él se convirtió y recibió la confirmación del Espíritu, del Espíritu del Santo, y esos tres dan testimonio de que estamos en la verdad. Entonces, hay diferencia entre el árbol de la vida y en el principio, o Génesis 11, donde los seres humanos quieren construir una torre para llevar gente al cielo.
Y Dios no quiere que le fabriquen edificios para llevar gente al cielo. Dios quiere que todos nos paremos en la roca angular, que es Cristo, que es la palabra de Dios. En Nehemías 6 tenemos un ejemplo, por ejemplo, de un hombre de Dios. Era un hombre de la grey de Dios, del Israel de Dios, pero que no tenía ministerio, fíjate, sino que él preguntó: ¿cómo está Jerusalén? Y le dijeron: no, eso está destruido. Jerusalén está. Como hoy en día tratan de desaparecerla, siendo bombardeada. Esa es la historia del pueblo de Dios, y ahí va a gobernar Cristo 1000 años, el milenio. Y se va a establecer la nueva Jerusalén, en la cual nosotros aspiramos pertenecer y estar inscritos en el libro de la vida para poder cogobernar con Cristo. Ese es el propósito excelso que debemos tener aquellos que predicamos la palabra de Dios. Nehemías, aunque Dios no le dio un ministerio, ni Dios lo mandó, ni nada, él le dolió ver a la ciudad de Dios destruida. Así nos debe doler a nosotros la iglesia, cuando vemos tantas herejías y tantas divisiones, y la torre de Babel significa torre de confusión. Eso es en el barrio que yo estuve, que estaban inaugurando la iglesia, deben haber, bueno, no sé cuántas iglesias, tal vez ponle 100 iglesias nada más en esa parroquia. ¿Okay? Pero fíjate, ellos no se pueden a pensar que en vez de ser pastor de ovejas, hacen la función de perro, porque destrozan el cuerpo de Cristo, lo dividen, se bautizan es para pertenecer a su denominación, a ver si son dignos de recibir la membresía, en vez de perdonarles los pecados. Como Juan el Bautista, el bautismo de agua era para arrepentimiento y perdón de pecados. Ese es el propósito de ser lavados en agua, con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios y aprender palabra de Dios. En Nehemías 6 vemos que ahí los extranjeros quieren interrumpir la construcción de lo que es la Jerusalén. ¿Ven? Entonces está Sanballat, que es de otro pueblo. Específicamente es de Amonita, él era Amonita, de Amón. Y estaba Tobías, y estaba el árabe, que se oponían a la construcción de lo que era Jerusalén. Sanballat se llamaba él, y Tobías se oponían a la construcción de la Jerusalén en aquellas épocas, como hoy en día se oponen muchos pastores a la construcción de la ciudad de Dios, de la ciudad de paz, de la ciudad del perdón, que significa la nueva Jerusalén de hoy en día. Estamos hablando del siglo XXI, mientras que Nehemías es de la época por allá del imperio asirio. Entonces, el Nehemías 6:14 dice Nehemías en la oración: yo soy Dios mío, reprenda los hechos de Sanballat y Tobías. No te olvides tampoco de Noadías la profetisa, ni de los otros profetas que mintieron para acobardarme en la obra. Así que Nehemías, no teniendo ministerio, halló gracia, hermano, en la obra en la cual realizaba. Ese es el propósito nuestro. Cada vez que podamos, cada vez que queremos servirle al Señor, es conquistar al Señor, que Él le agrade el propósito por el cual nosotros estamos haciendo la obra. Y no como los fariseos, que recorrían mar y tierra para buscar un prosélito, un seguidor, un discípulo, y lo hacían doblemente hijo de condenación. Porque ya el ser humano está condenado. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y para eso vino Cristo, para reconciliarnos. Él ya pagó hace 2000 años el precio de reconciliación. Oído ¿a quién? Al verbo, a la palabra de Dios. Oído al Cristo, al fundamento de nuestra fe. Entonces, en 2 de Timoteo 4:14, por ejemplo, habla Pablo y le escribe a Timoteo. El apóstol San Pablo, en el orden sacerdotal, ocupa el mayor rango de autoridad, que es ser apóstol. Y él le escribe esta carta a Timoteo, que él es evangelista. Ese es el rango sacerdotal que tiene Timoteo, evangelista en la iglesia. Y él le escribe lo siguiente, le dice: cuídate de Alejandro el calderero, me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestros ministerios. Entonces, Alejandro el calderero no tenía ministerio,
Probablemente era el dueño de la iglesia, era el dueño del local, o había alquilado el local y se había adueñado de la iglesia. Entonces la iglesia, hay hermanos, inclusive dentro de la Biblia Sion, Leche y Miel, que no entienden de que la iglesia no es el que yo tenga al frente porque me obedece, porque me ayuda, o porque es hasta cómplice, porque no dice ni pío. No, eso no es iglesia. Iglesias son los que el Señor ha señalado y ha marcado. Aunque no me entienda con ellos, no me agraden, no tienen por qué agradarte. Ellos tienen que agradarles a Cristo, y Cristo debe agradarle lo que ellos están trabajando en la obra. Pero hay que tener unidad. Hay que tener unidad con esos hermanos, soportándose los unos a los otros, y cada quien en su ministerio. Hay apóstoles, hay profetas, hay maestros, hay evangelistas, hay pastores, hay diáconos. Cada quien ocupando el servicio en el cual el Señor le ha llamado. Así que en la Biblia vamos a ver casos. En 2 de Reyes 17, nosotros vemos el caso de, por ejemplo, el rey de Asiria. El rey de Siria trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Amad, de Serfabaim, y los puso en las ciudades de Israel para que ocuparan esos lugares en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron sus ciudades. Pero sucedían tragedias, porque era la nación donde Dios había escogido un pueblo, una nación. Dice el 27, 2 de Reyes 17, 24, y el rey de Asiria mandó diciendo: lleven allí algunos de los sacerdotes que trajeron de allá, y vayan y habiten allí, y les enseñen el libro sagrado del Dios del país. Entonces, les estaban enseñando la palabra de Dios. Pero usted lee, por ejemplo, le voy a hacer corto para tratar de no demorar más allá el video. En 2 de Reyes 17, 41 dice: mas honren a yo soy tu Dios, y él los librará de mano de sus enemigos. Pero ellos no escucharon, antes volvían a sus costumbres del pasado. Así también actúan aquella gente de las naciones que introdujo el rey de Asiria en Israel, pues oyen la Biblia, pero al mismo tiempo sirven a dioses paganos. Y también sus hijos y sus nietos, como les enseñan sus padres, así lo hacen sus descendientes hasta el día de hoy. Hermanos, estamos hablando de 2 de Reyes 17. Siglos antes de que naciera Cristo. Y hoy en día se repite. ¿Quiénes le están trayendo a pertenecer al pueblo de Israel? Porque hay hermanos evangélicos que no tienen ciudadanía. No saben que ellos fueron injertados en el pueblo de Israel. Porque sus mismos líderes y sacerdotes no tienen identidad. En Mateo 15, 23, vamos a ver el caso de una mujer cananea. Esta mujer sirofeniza no pertenecía al pueblo de Dios. No había hecho pacto con el Dios de Israel. Y nuestro Dios es un Dios de pactos. Entonces, estoy hablando de Nehemías, que pertenecía al pueblo de Dios, a las ovejas de la casa de Israel. Y en este caso le estoy hablando de la mujer cananea, que no había hecho pacto con el Señor. Y dice en el 23: pero yo soy el Salvador. Yahshua no le contestaba la súplica. Esa mujer estaba pidiendo que Cristo le liberara a su hija de una posesión de las tinieblas, lo que llaman una endemoniada. Entonces los apóstoles intercedieron ante el Señor diciendo: Señor, atiéndela, pues anda pegando gritos detrás nuestro. Él respondiendo dijo: yo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No es bueno que uno ir a la panadería y comprar pan para sus hijos, y en el camino se encuentra unos perritos hambrientos y le echa el pan, y llega sin pan a la casa. Eso no lo hace nadie, ¿verdad? Eso es lo que el Señor le está diciendo. Yo debo alimentar a mi pueblo. Pero esta mujer le contesta con sabiduría: Señor, socórrame. Dios, el Dios de Israel, nuestro Dios es bueno. Yahshua, o yo soy el Salvador. El gran yo soy, ese es el Dios de Israel. El Dios de los extranjeros, son los que inventan por ahí. Jehová o Jesús. Son nombres que sacaron no sé de dónde, porque no tienen ni etimología ni significado. Lo tradujeron mal, lo pronunciaron mal, lo transliteraron incorrectamente. O sea, no tiene ni pies ni cabeza.
Yahweh significa yo soy el eterno, yo soy el que soy. Y Yahshua significa yo soy el Salvador. Pero nuestro Dios se llama, como dice Éxodo 3:14, yo soy, este es mi nombre eternamente y para siempre. Así que Dios, que es bueno, oyó la súplica porque intercedieron los apóstoles. Así hacemos nosotros. Somos invitados a congregaciones donde no se invoca el Dios de Israel. Y nosotros estamos intercediendo por esos hermanos que, aunque nos invitan, o aunque a veces nos tratan, o a veces por educación, pero no están oyendo a los sacerdotes de Melquisedec, del Rey de Justicia, que les está diciendo: yo soy, es el Dios, y el único Dios, el Dios verdadero. Así que, amados hermanos, en la conclusión, nosotros sabemos que Hebreos 11:1 dice que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿De qué esperamos? ¿Ven? Esperamos servirle al Señor. Prepárate, santifícate, sigue el camino. Nadie va al Padre sino por medio de Él. Las iglesias ni los pastores son los intermediarios, no. El deber nuestro es predicar quién es el Salvador, el Cristo. Ese es nuestro deber. Presentarles a Cristo al pueblo de Dios, como lo hizo Juan el Bautista y como lo hicieron los grandes hombres de Dios. Presentarles quién es el Salvador. Nosotros nos salvamos. La salvación es de yo soy, de Yahweh. Entonces, en Revelaciones del Fin 1:6 y 5:10, Dios nos ha hecho pastores, nos ha hecho sacerdotes, nos ha hecho reyes. Si usted es el padre de esa congregación, si usted es el pastor de esa congregación, si usted es el príncipe y la autoridad de ese pueblo, usted debe presentarles a Cristo. Amén. Y no haga como en los libros de los reyes, que cada vez que venía un pastor a pastorear, a guiar al pueblo de Dios, resulta que lo hacía incorrectamente. Dice, hizo lo incorrecto ante los ojos de Dios, dice. Y en Hebreos 6:1-3 dice que iremos adelante, y esto si Dios lo permite. Entonces, hermano, hay que hallar gracia delante del Señor. Hay que tratar de agradar a aquel que nos llamó. Así que les pedimos, en el amor de Dios, oigan la palabra de Dios. Les pedimos que acepten el llamado del Dios de Israel. Ese es el propósito, para que no sigan construyendo torres de Babel y de confusión a la grey. El único Dios es el Dios de los hebreos. Yahweh es su nombre. Les habló su maestro bíblico Pedro Rangel. Que Dios bendiga su palabra.